Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de donde se encuentren a todos. Y bueno, bienvenidos a este segundo evento, segunda parte de Secure Access. Sí, vamos a ver temas de protección avanzada. Aquí básicamente vamos a estar ahondando un poco más de lo que ya vimos el evento pasado de Secure Access. Eh, para los que no nos vieron en el evento pasado, no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. En esta parte también vamos a estar viendo cómo las principales empresas de la región bueno, obviamente las que lo están haciendo, ¿no? Están adoptando estrategias de este tipo para mantenerse siempre un paso adelante en lo que es el panorama de ciberseguridad. Para los que todavía son nuevos en este mundo, el Zero Trust o el ZTNA es un enfoque de ciberseguridad que se basa en el principio de no confiar en ningún dispositivo, no confiar en ningún usuario o en ninguna red, sino verificar su identidad y autorizar antes de permitir el acceso o cualquier tipo de acceso. Para ello, bueno, nos va a acompañar el día de hoy nuestro experto y Sales Engineer para Absolute Latam, Juan Carlos Marín. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias, David. y nos va a estar explicando parte de este framework de ciberseguridad como es el Zero Trust y cómo Absolute implementa ZTNA desde su solución Secure Access. Entonces, bueno, sin más preámbulos y para no hacer esto más largo, por supuesto les presento de nuevo Juan Carlos Marín, cuenta con una vasta experiencia en este ramo, es uno de los músculos más fuertes de nuestra organización y bueno, él es el que nos va a dar esta introducción o continuación más bien de todo lo que hemos venido hablando alrededor de este tema. Los necesitamos bien activos en ese chat, como siempre les digo, está habilitada también la caja de preguntas y respuestas. Déjenos allí todas sus dudas, consultas, inquietudes al final del día. Esto es un reto que queremos afrontar juntos y creo que colaborando y aprendiendo lo podemos lograr, ¿no? Nuestra expectativa al final de este evento es que hayamos logrado identificar y sobre todo crear mucha conciencia sobre este tema, lo que conocemos y lo que desconocemos. Y bueno, como siempre les digo, al finalizar el evento recibirá un correo con la grabación y la presentación del mismo. Entonces, bueno, Juan Carlos, como siempre te digo, el escenario es tuyo y todos sean bienvenidos. Vale, bueno, muchas gracias, David, y bienvenidos a todos. Gracias por la atención a este evento. Pues hoy vamos a continuar hablando de Secure Access. Vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que se puede lograr con Secure Access. Secure Access básicamente es nuestra solución que se encarga de proteger la navegación de los usuarios cuando están por fuera, cuando están trabajando de manera remota. Hoy en día es lo más normal, o sea, todo el mundo está trabajando de manera remota todo el tiempo y pues necesita cierta protección que hoy en día pues hay que brindarla con mecanismos muy distintos a los que teníamos hace un tiempo. No hace mucho tiempo, todavía hay muchas empresas que utilizan los mismos mecanismos, pero realmente esos mecanismos de protección pues representan una vulnerabilidad muy grande como ya lo hemos dicho en otras sesiones. Bueno, ustedes básicamente saben que desde el 2020 las empresas han venido en un proceso por dos lados. Primero que todo, pues las personas se han ido, algunas a trabajar en su casa, ¿cierto? Muchas se han ido a trabajar desde su casa, por lo menos unos días de la semana están trabajando desde su casa, no siempre están trabajando desde la oficina. Adicionalmente, hubo un efecto muy grande de la transformación digital en el que llevó a que prácticamente todas las operaciones de las empresas se hicieran con un computador o con un dispositivo digital desde cualquier lado del mundo, desde cualquier sitio, básicamente en el momento en el que está ocurriendo el suceso, pues ya se está registrando en los sistemas de la organización a través de algún elemento de este estilo, a través de cualquier tipo de endpoint. Y esas personas, pues, digamos que están todo el tiempo trabajando desde cualquier red, están conectados desde cualquier red, desde la red de la casa, desde la red del café de la esquina, desde la red de un aeropuerto o desde una red, desde un celular, bien sea de red 3G, 4G o 5G. Pues hoy en día, ustedes saben todo lo que existe alrededor de eso. Y eso pues obviamente nos da unas grandes ventajas porque permite que los eventos, todo lo que ocurre en una organización, se registre inmediatamente y prácticamente en tiempo real sabemos lo que está ocurriendo con las operaciones de la empresa.
Por otro lado, las empresas también han migrado parte de su gestión, de sus sistemas centrales, los han migrado a la nube. O sea, antes teníamos, las empresas tenían todo en un data center, donde tenían una cantidad de servidores y una cantidad de complejidad allá metida, y eso se ha ido cada vez más migrando a la nube. O sea, cada vez más las aplicaciones centrales ya no corren realmente en un servidor que está ubicado en un data center de la organización, sino que están corriendo en la nube, están corriendo bien sea en una nube pública, un cloud, Azure, una AWS, o en una nube privada que tiene la empresa con algún proveedor local, dependiendo pues de las necesidades específicas, pero el caso es que ya cada vez menos las empresas tienen sus sistemas centrales dentro de la organización. Básicamente lo que si tienen algo dentro de la organización son sistemas que son muy propietarios, o sea que son temas que son prácticamente que son el core de su negocio y son muy exclusivos de cada uno. Pero el resto de cosas pues las han ido llevando a la nube, o sea, el correo, el ERP, las herramientas de aprobación de gastos, todo ese tipo de cosas ya operan es con soluciones externas que están en la nube. Entonces, eso implica unos retos muy grandes para las áreas de tecnología. Por un lado, tengo que proteger a estas personas que están entrando, y por otro lado, tengo que protegerlas cuando esas personas estén utilizando soluciones que están en la nube. Entonces, ¿qué es lo que siempre se ha hecho? Básicamente, dar un gateway, un firewall y un VPN. Listo, ya con eso solucionamos el problema. La verdad, esa solución obviamente ya no es suficiente. Esto representa realmente una serie de debilidades muy grandes, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora. Eso pues implica que la empresa se está exponiendo siempre que utilice un acceso por una VPN. ¿Cómo funciona un acceso por VPN? Básicamente un usuario remoto se conecta a través de un agente de VPN por un túnel seguro. La información va por aquí, va encriptada. Efectivamente, yo voy a proteger que esta información que sale de acá de la organización, o del del punto donde yo estoy hacia algún data center, o hacia algún sitio, pues esa información yo voy a garantizar que va a estar protegida, va a estar encriptada por acá, pero tiene que llegar aquí a un firewall, que es el que tiene al final las, las reglas de qué se permite y qué no se permite, o sea, qué sitios puedo entrar. Ese firewall va a hacer que esta persona, si esta persona necesita empezar a usar recursos de la nube, pues que todo ese tráfico va a entrar por acá y después va a salir por acá. O sea, va a entrar aquí a la organización simplemente para validar reglas dentro de un firewall que tengo ahí en la organización. Y lo que el usuario va a percibir es que eso es muy lento y eso le va a generar unos cuellos de botella. El usuario lo que va a hacer es va a apagar el agente de VPN, al menos para entrar a los recursos que están en la nube. ¿Sí? Lo apaga y ya entra por acá directo. Obviamente eso le evita su cuello de botella, pero eso también hace que la organización deje de ver lo que él está haciendo. ¿Sí? La organización ya no va a saber exactamente a qué sitio se está conectando, no va a saber qué está pasando con este activo que está por allá en un sitio remoto, no va a saber lo que esa persona está haciendo en la red. No le puede restringir los accesos a sitios peligrosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues esta persona pagó su única protección, que era un agente de VPN, que después se conectaba a un firewall, que era el que al final delimitaba esos riesgos. Y al no tener esos sitios, pues yo ya puedo entrar directamente a un sitio peligroso, intencionalmente o no, puedo llegar a un sitio peligroso, y ese sitio peligroso puede representar más que la fuga directa de información del endpoint, puede representar que utilicen mi endpoint para descargar software malicioso, y ese software malicioso sirva para entrar a esta organización a través del VPN y a partir de ahí empezar a generar un ataque o una extracción de información desde la organización, simplemente usando unas credenciales de VPN que el usuario perdió o que alguien se la robó cuando esta persona entró a un sitio peligroso. El usuario ni se enteró que eso pasó y a través de eso van a entrar a esta organización. Y eso se va a convertir en lo que se conoce como movimiento lateral, que es el riesgo más grande que hay hoy en día para los ataques a las organizaciones. Entonces, en eso, pues, ¿qué vemos? Pues, ¿qué veíamos? ¿Qué es lo que impacta? Pues, básicamente que las VPNs, pues, son una fuente de vulnerabilidades muy grande, ¿sí? Si uno mira las vulnerabilidades que están reportadas en el Mitre o en las CVE, pues casi prácticamente el 80% están asociadas, perdón, el 60% están asociadas a vulnerabilidades de VPNs, ¿sí?
y eso ha tenido un crecimiento cada vez más grande, porque pues, las VPN realmente son muy débiles en este contexto. En este contexto, las VPNs estaban pensadas para un contexto muy distinto, donde los que se conectaban de manera remota eran pocos y las personas no tenían que estar entrando a cosas en la nube y distribuyendo su tráfico por todo el mundo. Eso estaba pensado para un concepto muy distinto. Hoy en día, pues obviamente eso ya no es suficiente y todo este tipo de riesgos que son básicamente problemas de ataques, pues se pueden presentar con las VPN, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la industria definió? Lo que se conoce como perdón, Security Service Edge, o sea, la protección, tener un servicio que proteja la seguridad en el borde de la organización. ¿Qué es el borde o cuál es la frontera de la organización desde el punto de vista informático? Básicamente los endpoints. Los endpoints son los que conforman ese borde donde están los usuarios conectados, pero esos usuarios ya no están dentro de una oficina, sino que están en cualquier parte del mundo. ¿M? Y por lo tanto pueden ser atacados muy fácilmente. Y adicionalmente esos usuarios ya no se conectan solamente al data center de mi organización, sino que se conectan al data center y a un poco de aplicaciones que están en la nube. O sea, se conectan legítimamente a esas aplicaciones. Si yo no controlo eso, pues obviamente estoy en riesgo. ¿Qué define la industria? La industria define esto. El Zero Trust las compañías deben tener por lo menos una cosa de Zero Trust Network Access, que básicamente lo que va a hacer es un perímetro definido por software, en el cual yo voy a definir a qué sitios me puedo conectar, a qué aplicaciones me puedo conectar, y eso es una información que va a estar siempre, no importa si el usuario se conecta o no al data center de la organización, siempre va a estar visible para el dispositivo. ¿Sí? Entonces, esa ZTNA ya me va a controlar. Adicionalmente, esta ZTNA no me va a controlar, va a permitir ser mucho más granular en el control de a dónde accedo. ¿Sí? Podrían decirme ustedes, yo solamente con poner una VPN y hacer una segmentación de red muy juiciosa, pues con eso tengo. O sea, yo le pongo la VPN que entre a cierto segmento y no haga nada más, no lo permita pasar a otros segmentos. Eso es cierto, pero cuando yo limito la seguridad a un segmento de red, realmente estoy también dejándole ver el direccionamiento a alguien que entre a un dispositivo. ¿Sí? El segmento me va a permitir a mí ver cuál es el rango de direcciones que utilizo y probablemente a partir de ahí yo voy a poder empezar a explorar, a buscar vulnerabilidades que estén activas, que estén ahí sin resolver y voy a empezar a meter. ¿Sí? Con el ZTNA yo voy a poder limitar mucho, a un nivel mucho más granular. Voy a poder limitar por aplicaciones a dónde me conecto, a qué sitios, a qué URLs puedo entrar. Y la visibilidad del usuario no va a ser del segmento de red, sino que lo que va a ser es de un direccionamiento que se crea paralelamente para el tema del acceso ZTNA. ¿Sí? Él básicamente solo va a tener visibilidad de las aplicaciones si alguien se robara esas credenciales, solo va a tener visibilidad de las aplicaciones que el usuario normalmente utiliza. ¿Sí? Entonces, el ZTNA me va a permitir limitar y poner muchos más controles cuando una persona entra de manera remota. El ZTNA está basado en el concepto de confianza cero, es decir, yo voy a validar constantemente que la persona que se está conectando es auténtica, voy a implementar temas como doble factor de autenticación, voy a asegurarme que esa persona se está conectando desde un equipo realmente seguro, todo ese tipo de cosas las voy a hacer. El siguiente concepto que debo implementar es lo que se conoce como el Comply to Connect. El Comply to Connect es la herramienta que me permite a mí garantizar que las personas que se están conectando remotamente están utilizando dispositivos legítimos, primero que todo, es decir, dispositivos que pertenecen a la organización o que están autorizados por la organización, y adicionalmente dispositivos que tienen todos los elementos de seguridad para poder entrar a la red, que los tienen actualizados y los tienen vigentes. Entonces tengo que tener un elemento que lo que va a hacer es verificar que el equipo que se conecta es un equipo seguro para la organización. Si no es seguro y no cumple con esos criterios de seguridad, simplemente no lo dejo entrar. Entonces eso evita que alguien que se robe unas credenciales pueda utilizar esas credenciales desde otro equipo para intentar ingresar a mi dispositivo, a mi red, perdón. ¿Sí? Entonces esa persona va a tener limitada el acceso desde un dispositivo que no sea el dispositivo válido de la organización. La siguiente parte que sugiere la industria o la siguiente componente de lo que se conoce como Security Service Edge es lo que conocemos como Cloud Access Security Broker o un CASB. CASB
es una herramienta que me va a permitir a mí controlar a qué sitios en la nube yo me conecto, ¿sí? Y va a garantizar que yo me conecte a esos sitios de una manera correcta, ¿sí? Es decir, me va a limitar exactamente las direcciones a las que me debo conectar, ¿sí? Y me va a permitir controlar, por ejemplo, cosas como el horario en el cual me puedo conectar a esos sitios, en la máquina que puedo usar para conectarme a esos sitios, todo ese tipo de cosas, todos esos requerimientos que yo necesito garantizar para que el usuario se conecte adecuadamente a esos sitios que están en la nube, que no se vaya a conectar desde un equipo que no es, ¿sí? Que no se vaya a conectar desde utilizando información desactualizada, desde una zona geográfica que no es, a una hora que no es. Todo ese tipo de cosas las debo yo poder controlar para garantizar que el acceso a la nube está absolutamente cerrado y no es un acceso que por el hecho de que esté en un sitio público no implica que esa persona pueda conectar, que cualquiera se pueda conectar a esa información que está en la nube. Y finalmente, el otro aspecto que hay que considerar es lo que se conoce como Secure Web Gateway, ¿sí? En algunos otros contextos se conoce como Remote Browser Isolation, ¿sí? Esto va un poquito más allá el concepto de Secure Web Gateway, porque lo que hace esto es garantizar que las personas, cuando se conectan a ciertos sitios, por ejemplo, se deciden conectarse a una, tienen permiso de entrar a un portal de noticias, por ejemplo, cuando entren a esos sitios, pues yo garantice que la navegación o la ejecución del Secure Web Gateway se haga, toda la navegación que yo haga se haga en un contenedor externo. ¿Por qué es importante garantizar que esa navegación se haga de un contenedor externo? Porque resulta que los sitios a los que yo entro, sitios a los que yo visito cuando entro a Internet, esos sitios, esas páginas tienen código, ¿sí? Tienen código que se va a ejecutar en el dispositivo en el que yo estoy. Si dentro de ese código hay código malicioso, ese código puede infectar mi dispositivo, ¿sí? Y puede servir de punto de entrada para un ataque. Puede dejarlo sirviendo para punto de entrada para un ataque. Entonces, ¿qué hace un componente de Secure Web Gateway? Lo que va a hacer es que cuando yo entre a sitios que puedan considerarse de riesgo, de algún riesgo alto o muy alto, o sitios específicos que crea yo que puedan llegar a tener malware dentro del código o que tengan alguna posibilidad de que eso exista, yo lo que voy a hacer es que esas páginas, yo creo una regla en la cual esas páginas que esa persona va a visitar no se ejecuten en su dispositivo, en el dispositivo de la empresa, sino que se ejecuten en un contenedor externo, que básicamente es una máquina virtual que está en la nube, a la cual el usuario no tiene ningún acceso, pero para la cual para el usuario eso es transparente. El usuario no va a ver nada en su navegación, para él su navegación va a ser normal, pero realmente lo que está ocurriendo detrás de bambalinas es que él está viendo realmente es un streaming de lo que está ocurriendo en el servidor donde realmente está ocurriendo la navegación. Entonces, nada de lo que yo navegue allá, cookies, eh, código que se descarga, cualquier cosa de esas, nada de eso va a quedar en mi máquina, todo eso va a quedar en esa máquina externa. Eso evita o mitiga el riesgo de que mi máquina pueda ser usada como una máquina zombie para atacar la organización a través de código malicioso que se descarga de un sitio web. Entonces, este concepto, pues obviamente lo implementa Secure Access, ¿sí? Y lo hace con este tipo de servicios, ¿sí? Todos los que mencionamos acá, implementando un perímetro definido por software o un ZTNA, ahorita vamos a ver cómo funciona, un Comply to Connect, que también dentro de nuestra solución se conoce como NAC, o Network Access Control. Básicamente lo que va a hacer es limitar que las personas puedan entrar desde equipos que no están autorizados. Y un DLP que lo que hace es verificar que la persona no entre información que pueda ser considerada peligrosa a sitios en la nube o a sitios que estén en Internet. Entonces esto va a garantizar o va a limitar el riesgo de que mi equipo sea usado como herramienta de extracción de información. Adicionalmente tengo el Secure Web Gateway, que ya les expliqué a ustedes que garantizaba que las páginas se ejecuten en un contenedor externo, pero adicionalmente él va a verificar que esas páginas no tengan malware. Absolute Code tiene la capacidad de ejecutar una validación anti-malware en todo el código que se ejecuta desde una página que se abre desde
desde un cliente de un dispositivo. Tenemos la solución CASB, que la solución CASB lo que nos va a hacer es validar que las personas puedan entrar a los servicios de nube de una manera que no tenga riesgos. Y todo esto pues nos va a permitir garantizar que las personas accedan a esos sitios remotos de una manera segura. Y finalmente tenemos el concepto de el User Extended Behavior Analytics. ¿Qué es esto? Básicamente lo que va a hacer esto es verificar el comportamiento de los usuarios en la red, aprender de ese comportamiento y alertar cuando hay comportamientos que son anómalos, ¿sí? Que son raros. Por ejemplo, si él detecta que alguien está descargando 500 gigas en su máquina desde un servidor en Corea, por decir algo, pues eso es algo que no debería pasar, o sea, eso es una cosa rara, o que alguien, por ejemplo, está cogiendo su máquina y está a las 3 de la mañana subiendo datos, 500 gigas, a un servidor que está en Irán. Eso, pues, evidentemente es una extracción de datos que está ocurriendo a través de ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de comportamientos absolutos los va a detectar, ¿sí? Y los va a alertar. Y eso me va a permitir evitar o mitigar los riesgos de que mis máquinas se estén utilizando como herramientas de extracción de información. Obviamente hay muchas soluciones en el mercado que ofrecen el servicio de Single Service Edge, de Security Service Edge. Eh, Muchas de ellas son muy conocidas en la región especialmente. Pero estos funcionan muy parecido a como lo hace una VPN. Lo que pasa es que veíamos con el esquema de la VPN que la validación, digamos, ocurría siempre en el firewall que está dentro de la organización. ¿Sí? Acá lo que yo hago es llevarme ese firewall a la nube, que lo que hace el proveedor de SS, que usualmente es un proveedor que antes vendía el hardware de firewall. Digamos que ellos han entendido que vender firewalls ya no es una cosa, es un negocio que no tiene futuro y que probablemente lo que tienen que hacer es ofrecer ese firewall como un servicio desde la nube. Y eso es lo que están implementando como ZTNA. Entonces llevan su firewall a la nube y los usuarios se conectan a través de un agente a este firewall que está en la nube, que tiene una altísima disponibilidad, y lo que van a hacer es desde acá enrutar el tráfico a donde debe ser y con todas las validaciones y controles que debe tener. ¿Sí? Funciona, obviamente pues esto funciona muy bien, no voy a decir que no, pero pues esto de todas formas tiene un riesgo. O sea, yo todavía puedo, primero pues voy a poder apagar el agente, ¿sí? Y cuando apague el agente pues pierdo visibilidad de lo que está pasando y adicionalmente este dispositivo de todas formas va a poder ser contaminado. Puede ser que no vaya a servir para un robo de credenciales porque los controles están acá, ¿sí? No están acá. Ya no va a servir para un robo de credenciales, pero sí va a servir para que alguien intente usar este dispositivo como un zombie. ¿Sí? Y que, por ejemplo, cuando la persona se conecte activamente, válidamente, utilicen este dispositivo para entrar a los recursos de la organización. Entonces, ese riesgo todavía existe y por eso es tan importante poder tener esas validaciones ya no en la nube, sino en el dispositivo. ¿Sí? Esa es la forma como Secure Access funciona. Entonces, ¿qué hace Secure Access? Secure Access básicamente lo que hace es que las validaciones, o sea, todos los controles, todas las políticas de control, si bien se definen en un gateway que está centralizada, esas validaciones se quedan residentes en el dispositivo. Entonces, el mismo dispositivo va a estar validando todo el tiempo qué sitio se está conectando, a qué sitios el usuario tiene permiso de conectarse y a qué no. Y eso va a hacer que si yo mantengo mi agente siempre, este agente puede mantenerse siempre activo, ¿sí? Siempre prendido, y de esa manera yo garantizo que esta persona no va a poder, digamos, apagarlo e intentar entrar a sitios peligrosos, ¿sí? Y voy a tener visibilidad total de lo que está haciendo esta persona, ¿sí? Voy a tener una visibilidad total de lo que el usuario está haciendo, la navegación la voy a tener sin cuellos de botella, el tráfico va a ir a la internet pública si es necesario direccionado desde acá, o si no, pues a través del gateway que está en la nube. Cualquiera de estas dos opciones, dependiendo pues de lo que necesite el usuario, pero para el usuario va a ser transparente y siempre va a estar navegando protegido, de una manera protegida con las reglas de la organización. ¿Sí? Entonces esto me garantiza que yo voy a tener una navegación muy poderosa. Adicionalmente, este agente que corre acá en esta máquina, además de que puede estar siempre activo, siempre prendido,
puede ser imborrable en los dispositivos Windows. En los dispositivos Windows, este agente está protegido por la tecnología Persistence de Absolute, que es la que hace que la tecnología que viene en el firmware de las máquinas, de más de 25 fabricantes en el mundo, donde están, por supuesto, los principales en la región, todas esas máquinas ya tienen incluido este componente Persistence de Absolute, y lo único que hacemos es que se activa cuando se instala el agente, en este caso de Secure Access. Se instala ese agente, se activa, y ese persistence que está dentro de la máquina va a hacer que Absolute sea imborrable. Nadie va a poder eliminar Absolute de esa máquina, inclusive ni formateando el disco duro, ni eliminando el, 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 el disco duro, cambiando el disco duro. Absolute se va a volver a instalar y las políticas que hubiera definidas para ese equipo se van a volver a activar. ¿Sí? Entonces, eso hace que este agente no se pueda borrar y yo siempre tenga visibilidad total de lo que está ocurriendo con ese dispositivo. No importa dónde esté, yo voy a tener siempre visibilidad de eso. ¿Mm? Eso me garantiza a mí que mi dispositivo es un dispositivo que es 100% seguro, siempre está protegido y siempre está conectándose de una manera segura a los sitios a los cuales se tiene que conectar para cubrir sus operaciones. Entonces, en resumen, ¿qué hace Absolute para Secure Access Enterprise? ¿Qué hace para la organización? Básicamente tenemos un usuario que normalmente lo que hace es que se conecta a unos sitios en la nube, que son los de donde están sus aplicaciones de negocio, un SAP, un Office 365, ¿sí? Unos temas en Azure, unos temas en Teams, no sé qué. Todas las aplicaciones de negocio están por acá, entonces él se conecta allá a través de la red directamente porque pues no necesita realmente utilizar un túnel para conectarse. Estas aplicaciones son públicas. Luego tiene una VPN para conectarse a su home, a su data center personal. Y esta persona adicionalmente probablemente use ese mismo equipo para conectarse a sus nubes personales, a sus sistemas de entretenimiento, su correo personal, sus redes sociales. Va a utilizar esto. Y por otro lado, pues es una persona que adicionalmente seguramente ve noticias, hace compras en Internet y probablemente entra a sitios peligrosos. Entonces, esta persona, pues obviamente, así nomás representa un riesgo enorme para la organización. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer con esa persona es añadirle el perímetro definido por software. El perímetro definido por software, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es que va a cerrarme las conexiones a sitios peligrosos. Yo puedo crear una regla en la cual digo que es un sitio peligroso para mí y de acuerdo a eso, él va a cerrar el tráfico para ese sitio. ¿Sí? Ahí, por supuesto, Absolute puede utilizar bases de datos de sitios peligrosos o de sitios o de categorías de sitios peligrosos y podemos utilizar eso porque pues obviamente ese es un mundo muy grande. Yo puedo utilizar esas bases de datos para crear las reglas y de esa manera evitar que las personas entren a sitios que yo considere peligrosos. Entonces, esta persona ya no va a poder entrar a ningún sitio peligroso, va a tener un perímetro definido por software con unas reglas muy claras de a dónde puede entrar, de a qué sitios puede entrar. Y adicionalmente, esta persona va a tener un túnel especial diseñado para su trabajo remoto. Si esta persona tiene una aplicación que corre por acá y el tráfico debe ir a través de un túnel, pues Absolute le va a ofrecer ya no un túnel tradicional de VPN, sino un túnel que hace la encripción a mucho más bajo nivel, necesitando de esa manera mucho menos ancho de banda. Todas las soluciones, y aquí sí hablo de todas las soluciones diferentes a Absolute utilizan la encripción en nivel TCP, es decir, en el nivel más alto de la transmisión. Al tener esa inscripción ahí, pues el tamaño de los paquetes va a ser mucho más grande y va a requerir mucho más ancho de banda para la conexión. Al tener un túnel que manda su tráfico o que cripta su tráfico a nivel de UDP, es decir, al nivel más bajo del protocolo, se consiguen paquetes mucho más pequeños y se logra que los requerimientos de ancho de banda sean mucho menores y eso va a permitir que esta persona tenga un trabajo más estable, que la conexión no se le caiga aún en redes en las cuales esta persona tiene, por ejemplo, redes 3G, redes que no son tan efectivas. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas las va a poder controlar de esa manera. Entonces, si yo tengo este túnel, pues ya tengo, primero que todo, tengo una red mucho más estable que una red tradicional, que una VPN tradicional, y voy a poder tener siempre protegido a mi dispositivo, no importa dónde esté. Adicionalmente, voy a poder crearle este control. Este control me ofrece
la posibilidad de hacer un Network Access Control. ¿Qué va a hacer este control? Lo que va a hacer es validar que el usuario que se conecta lo hace desde un dispositivo correcto, es decir, desde un dispositivo que cumple con los requisitos de la organización, ¿sí? No va a ser cualquier dispositivo, o sea, no va a ser una persona que se robó las credenciales de un usuario y se va a conectar a través del instala el agente de Secure Access, se va a conectar ahí, no, no lo puede hacer. Lo que a Secure Access va a hacer es validar primero pues que el equipo sea el correcto, que sea un equipo que cumple con los requisitos de la empresa. Va a poder validar, por ejemplo, cosas como que los paquetes, el software esté actualizado, que no sea un software desactualizado. Va a poder validar que esté el anti-malware al día. Va a poder validar que los parches del sistema operativo estén al día. Todo ese tipo de cosas las va a validar para permitir que ese usuario se conecte. ¿Sí? Si el usuario no cumple con eso, el equipo va a quedar en cuarentena o simplemente se le niega la conexión y el usuario tiene que remediar eso. Hay que buscar cómo se remedia eso para poderlo dejar entrar a la organización. Entonces, este nivel de protección lo voy a tener acá y me va a garantizar que el usuario, de esa manera que el usuario que se conecta es un usuario realmente auténtico. Lo siguiente que voy a implementar es lo que conocemos como el CASB. ¿Sí? Entonces, el CASB va a hacer que esta persona, cuando se conecte a estos sitios, a Zoom, a SAP, a no sé qué, a los sitios de red, se conecte realmente al sitio correcto, primero que todo. O sea, tengo forma de validar que las direcciones son las correctas. ¿Sí? Tengo varios conectores que puedo validar para que asegurarme que esta persona se está realmente conectando al sitio correcto. Y segundo, o sea, que no le están haciendo phishing a través de una conexión de estas. Y segundo, voy a validar que se pueda conectar con las condiciones necesarias. Es decir, yo puedo crear una regla en la cual le diga, esta persona puede entrar a SAP siempre y cuando los parches del agente de SAP que necesita en su máquina estén al día, por decir algo. ¿Sí? O esta persona se puede conectar a Zoom siempre que tenga la versión de Zoom al día. O esta persona se puede conectar a Zoom para hacer videollamadas, pero solamente entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. El resto del día tiene que usar su Zoom personal, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero controlar el uso de las cuentas, o lo mismo con Teams. Lo que yo necesite controlar del acceso a la nube lo voy a poder implementar en este CASB. ¿Sí? Ahí voy a poder delimitar muy claramente lo que el usuario puede hacer cuando entra a estos servicios de nube. Y de esa manera yo voy a proteger todo lo que este usuario hace. Adicionalmente, la navegación remota. ¿Qué voy a hacer con la navegación? A sitios que él utiliza, o sitios de compras o sitios de noticias. ¿Sí? Esta navegación, esta persona entra a sitios de noticias, pero estos sitios de noticias a veces tienen anuncios que pueden llevarlo de manera no intencionada a sitios que tienen malware dentro de su código. ¿Sí? O sitios que son peligrosos, que eventualmente puedan tener por lo menos un adware en el cual no estoy interesado. Entonces, ¿yo qué hago con esos casos? Esa navegación la aíslo. O sea, yo creo una regla dentro de Absolute que dice, cuando la persona intente entrar a un sitio de noticias, por ejemplo, pues esa persona va a entrar a través de el Secure Web Gateway. ¿Y eso qué implica? Que esa página, que esa persona va a abrir cuando esté por allá, está entrando a CNN o a Amazon, esa página realmente no va a correr en su dispositivo, va a correr en un dispositivo externo que está en la nube, en un contenedor externo, y lo que él va a ver en su pantalla es un streaming de lo que está ocurriendo en ese contenedor. ¿Sí? Para él es transparente, para el usuario ni se da cuenta que eso está pasando, pero eso evita que si yo entro accidentalmente a una noticia sensacionalista que vi en CNN y eso me llevó por allá a otros sitios en los cuales hay hay malware o adwares no solicitados dentro del sitio, eso evitó que esas cookies, que ese código se ejecute o quede en mi dispositivo. ¿Sí? De esa manera yo voy a proteger mi navegación a sitios que no son los sitios establecidos por la empresa. ¿Sí? Voy a permitirlo a lo mejor, voy a permitir que esa persona entre a esos sitios, pero porque por su trabajo lo necesita a lo mejor. O le puedo colocar un horario, por ejemplo, en tal horario puede entrar allá, en tal horario no. Pues lo voy a permitir, pero al permitirlo, voy a verificar que esa navegación se haga no en su máquina, sino en una máquina externa. ¿Sí? Y de esa manera evito cualquier riesgo. Entonces, acá ya tengo supremamente controlado este usuario, pero ¿qué más necesito para completar el Security Service Edge? Pues el DLP o el Data Loss Prevention. ¿Qué voy a hacer con este DLP? El DLP de Absolute no es un DLP que esté inspeccionando el tráfico a detalle, es un DLP tan complejo y tan difícil de configurar.
Es un DLP que lo que hace básicamente es verificar que información sensible, lo que yo considero información sensible, no salga de mi dispositivo a través de la red. ¿Sí? Bien sea a través de una página o bien sea a través de un archivo, que yo no esté mandando información, por ejemplo, de tarjetas de crédito, mi número de identificación, mis datos personales, que no los esté ingresando a páginas que no, pues, que no debería pasar, que no deberían ingresar. Entonces puedo controlar eso, ese Data Loss Prevention, agregando esa capa acá y de esa manera controlo aún más. Ya no solamente estoy previniendo ataques de malware, sino que estoy previniendo o estoy protegiendo la información sensible a la cual puede tener acceso esta persona que tiene este dispositivo. Entonces voy a proteger eso y de esa manera evito otro tipo de riesgo. Y todo esto, pues todo lo que está haciendo esta persona, todo lo que está ocurriendo con este dispositivo, pues yo lo puedo analizar. ¿Sí? Entonces Absolute tiene una plataforma de analítica muy poderosa que ahorita vamos a ver algunos reportes que puede sacar. Y esa plataforma de analítica me va a permitir saber pues todo lo que ocurre con mis dispositivos, a dónde se conectaron, qué vieron, en qué momento del día vieron, por dónde se fue el tráfico, todo ese tipo de cosas la voy a poder analizar. Y eso me va a ayudar a entender muchísimo mejor lo que está ocurriendo con la red y me va a ayudar adicionalmente a poder definir políticas de acceso para limitar adecuadamente el acceso de los usuarios remotos. ¿Sí? Eso es una cosa que tiene que ir evolucionando. Por otro lado, este poder analítico se complementa con esta herramienta de análisis de comportamiento, que lo que va a hacer es verificar el comportamiento de los usuarios, entender qué está ocurriendo con esos usuarios cuando están en la red y con base en eso generar alertas. ¿Sí? Una persona se conecta a sitios peligrosos eh, en un momento que normalmente no lo hacía. Si una persona se conecta a sitios a los que no se acostumbra a conectar, siempre se conecta a estos 4 o 5 sitios y de un momento a otro empezó a conectarse a sitios a los que nunca se conecta. Este comportamiento puede ser raro. Si se conecta, se hace unas transmisiones muy grandes de su dispositivo, por ejemplo, o se conecta desde un sitio donde nunca se conectaba. Este tipo de analítica Absolute la puede construir para generar las alertas correspondientes y de acuerdo a eso, pues, detectar este tipo de comportamientos que pueden estar generando riesgos dentro de la organización. ¿No? Entonces, todo este poder analítico nos va a permitir a nosotros, pues, de entender muchísimo mejor lo que está ocurriendo con Absolute, ¿vale? Entonces, ese es el concepto general de lo que hace Secure Access. Ahorita vamos a de pronto entrar un poquito más en detalle de cada cosa, ¿sí? Acá hablamos, por ejemplo, mucho de un concepto que se llama el CASB, ¿sí? El CASB, ¿qué hace? El CASB lo que hace es verificar que el usuario se pueda conectar a los sitios en la nube, que se conecte de una manera segura. ¿Sí? Entonces, hoy en día, realmente, la mayoría de las personas se conectan a la red o utilizan, están llevando muchas aplicaciones a la nube. ¿Sí? Entonces, el acceso a la nube hay que controlarlo. Normalmente, ¿cómo se hace? Tradicionalmente, ¿qué se ha hecho con este enfoque? O sea, ¿qué se ha hecho con este acceso a la nube? Normalmente, lo que se hace es utilizar unas herramientas muy sofisticadas de CASB que lo que hacen es analizar todo el contenido, o sea, inspeccionar los paquetes, ¿sí? Desarmar los paquetes que vienen dentro del tráfico, analizar qué va dentro de esos paquetes y con base en eso, aplicar algunas reglas, aplicar algunas restricciones. ¿Sí? Eso es bastante difícil de configurar y es bastante difícil de mantener. ¿Sí? Se vuelve muy complejo de mantener y adicionalmente es costoso. Y adicionalmente hace el tráfico más lento, por supuesto. ¿Sí? Si yo tengo una navegación tengo una gente que está inspeccionando todo el tráfico que sale de mis dispositivos, pues obviamente eso va a consumir recursos y eso va a hacer que mi navegación sea mucho más lenta. Nosotros utilizamos un CASB contextual, que es un CASB, digamos, online, que se llama Inline CASB. Ese CASB lo que hace es analizar, no analizar todo el tráfico, sino analizar el contexto desde el cual se está generando ese tráfico. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo no voy a des- a intentar desencriptar los paquetes que están saliendo y analizar cada paquete para poder decidir si lo dejo conectar o no lo dejo conectar a una determinada nube o qué información va a la nube, qué información no va. Yo no necesito hacer eso, sino que lo que voy a hacer es mirar el contexto.
En vez de mirar eso, pues miro qué usuario se está conectando, desde qué dispositivo se está conectando, cómo está el dispositivo, ¿sí? Si qué es saludable, que si está saludable o no está saludable, es decir, si tiene todos los parches al día, ese tipo de cosas, dónde está ese equipo, qué aplicaciones se intenta conectar, etcétera. O sea, todo lo relacionado con el contexto de esa conexión de nube, ¿sí? Por otro lado, tengo la posibilidad de validar que la persona realmente cuando dice que se está conectando a la nube o intenta abrir una aplicación en la nube, sea esa aplicación y no sea otra la que esté intentando conectarse. Es decir, que no haya un phishing ahí. Porque, ¿qué ocurre? O sea, normalmente, o los atacantes que hacen, digamos que el phishing lo conocemos mucho hacia las personas normales que les mandan un link para que decirle, digamos, lo alertan acerca de algo que está ocurriendo con su cuenta bancaria y él entra a un sitio en el cual le aparece una imagen muy parecida a la de su banco y él ingresa su clave. Y lo que están haciendo realmente es robarse la clave de esa persona para generar un fraude o hacerle un fraude a esa persona. El phishing empresarial, por decirlo de alguna manera, no va a utilizar va a utilizar el mismo concepto, pero no está buscando robarle a la persona, sino robarle a la organización, bien sea información o bien sea fondos, lo que sea. Entonces, ¿qué va a hacer? Mandan a, por ejemplo, a una persona que es la que normalmente aprueba las órdenes de compra, le mandan un mensaje de texto y le dice, por favor, entre aquí a aprobar esta orden de compra. Él ve un mensaje de texto igual al que siempre ha recibido de sus aplicaciones, le da clic, le sale una pantalla igualita a la de sus aplicaciones, ingresa su clave y esa persona, y de pronto el mensaje se bloquea, no hace nada y pues él se queda ahí como, bueno, seguramente después intento o no, eso no es tan urgente o alguna cosa y se desentiende el tema. ¿Qué ocurre realmente? Les estaban robando sus credenciales, con esas credenciales van a entrar a la organización y una vez entren a la organización, pues pueden empezar a buscar cosas y a extraer información que se pueda utilizar o incluso pueden entrar a la red para generar un ataque de ransomware, cualquier cosa, dependiendo pues de las vulnerabilidades que tenga la persona, que tenga la organización, pues van a generar un ataque. ¿Sí? Que no solamente es, o sea, robarse las credenciales, uno piensa que solamente es para poder entrar a ver cosas que la persona tiene acceso. Y cuando yo me robo unas credenciales, realmente lo que quiero es tener una ventana para mirar en esa organización. Y mirar en esa organización, lo que voy a hacer es verificar qué vulnerabilidades hay, qué parches están desactualizados, en qué servidor tiene una práctica de seguridad que es insegura, ¿sí? Que eso es bastante común. Por ejemplo, la famosa clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Resulta que hay muchísimos servidores en el mundo que tienen esa clave y como sienten que están dentro de una red protegida, pues nunca le cambian esa clave. Cosas de ese estilo, ese tipo de vulnerabilidades se van a detectar, las va a detectar un atacante y una vez las tenga analizadas, pues va a generar un ataque a esa organización. Entonces, esas personas que están intentando entrar a la nube, a una aplicación de la nube legítimamente, pueden estar intentando entrar a aplicaciones que no son reales, ¿sí? Y lo que están haciendo es entregando información que sirve para que un atacante realmente utilice o ataque la organización. Entonces, Absolute tiene este control, ¿sí? Que es un control mucho más liviano que el CASB tradicional, que el CASB costoso que hay en el mercado. Es un CASB que va a ser muy efectivo, mucho más liviano y mucho más fácil de mantener. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos permite este CASB. ¿Mm? Por otro lado, ya pues pensando en lo que puedo hacer o sea, yo te les mostraba que puedo ver todo el tráfico, o sea, puedo ver todo lo que ocurre con mi organización. Entonces, ¿qué hace Secure Access acá? Secure Access me va a permitir ver cosas como esta, ¿sí? Me va a permitir saber todo el tráfico de mis dispositivos, a dónde se está yendo, exactamente a qué país se está yendo, ¿sí? Y voy a poder ver cómo está la seguridad de la red, o sea, qué vulnerabilidades he visto, qué vulnerabilidades he detectado, ¿sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, unas vulnerabilidades como esto, por ejemplo, muchos datos exportados o extraídos de un dispositivo a través de una red pública. Y estos son el tipo de alertas que Absolute puede detectar. Eh, una destinación peligrosa. Aquí en este caso Absolute la bloqueó, ¿sí? Pero pues de todas maneras lo alerta. Aquí una persona que extrajo muchos datos en una red privada. ¿M? O aquí algo que parece ser una exfiltración de datos entre una red privada y una red pública. Y aquí me va a decir cuáles son los servicios o cuáles son los dispositivos o los usuarios
que han tenido o que tienen más vulnerabilidades o que han reportado más vulnerabilidades. Entonces me va a estar monitoreando la red y me va a marcar estas vulnerabilidades que yo pueda tener. Me va a permitir cómo estoy usando, saber cómo estoy usando mis recursos de red. ¿Sí? Yo voy a poder ver, por ejemplo, acá mi tráfico puede ir por dentro del túnel o por fuera del túnel. Generalmente para aplicaciones que están en la nube, pues obviamente yo implemento todos los controles que vimos ahora del CASB, pero no necesito que mi tráfico vaya por dentro del túnel. Ese no es un recurso que se requiera para esa conexión, ¿sí? Porque pues es un tráfico que va, de hecho va seguro, generalmente va a ir a una dirección HTTPS, o sea, por un puerto 443 que va encriptado siempre. Entonces, pues ese tráfico, en teoría, pues siempre va seguro. Entonces, no hay necesidad de añadirle un túnel a eso. Entonces, yo puedo mandar, por lo menos a las aplicaciones que son públicas generales, como Netflix, por ejemplo, yo puedo mandar mi tráfico y recibir todo mi tráfico por fuera del túnel. Lo contrario haría que mi equipo se viera mucho más lento, que la ejecución del servicio fuera mucho más lenta. Entonces, yo debería estar monitoreando el uso del túnel, porque eso al final es un recurso de la organización. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Por ejemplo, que esta máquina o estos dispositivos de esta organización tienen Netflix instalado, lo están usando, pero todo su tráfico está yendo por dentro del túnel. Tienen 44 gigas, que son 11 películas. Lo están mirando o los estuvieron viendo por dentro del túnel. Una cosa que no es absolutamente necesaria. Entonces, yo debería coger y crear una regla que me permita a mí desactivar este túnel para esta aplicación, que todo el tráfico de Netflix no se vaya por el túnel, sino por fuera del túnel. Y con eso mitigo el uso de ese tráfico, ¿vale? ¿Qué aplicaciones están usando la red? ¿A dónde me estoy conectando yo cuando estoy usando la red? Entonces acá tengo, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que más estoy usando. ¿Sí? Y aquí me dicen, vamos acá me dicen, ¿y en qué momento del día? Entonces acá me dice, por ejemplo, me dice, vea, la aplicación que más está usando fue, o el pico más alto fue esta, ¿sí? Esto es un OneDrive, esto es un OneDrive de Microsoft que se usó en este momento, probablemente se extrajo un archivo muy grande en este momento, ¿sí? Y hay aplicaciones que de todas formas han tenido un uso continuo, por ejemplo, acá esta otra también tuvo un uso alto, que esto es un Cloud Drive, o sea, el de Apple, tuvo un uso continuo también hasta ahora, o sea, probablemente esta persona descargó archivos de Cloud y los subió al OneDrive, ¿sí? Es muy probable porque, por ejemplo, este es muy pequeño y este es muy grande. ¿Por qué? Porque el Cloud, si el equipo que está conectado es un Mac, la encripción que utiliza es muy liviana y no va a ser necesario, va a utilizar menos ancho de banda que cuando ese mismo equipo vaya a subir la información a un OneDrive. Entonces esta persona probablemente estuvo haciendo eso y eso hace que a esta hora haya habido un pico muy alto en el uso de estos dispositivos. ¿Sí? Y aquí vemos pues todo el uso de la red y cuáles son las aplicaciones que más están haciendo uso de la red. Qué otra cosa me está mostrando? Bueno, Secure Access, como les decía, es una operación, una aplicación que está operando activamente todo el tiempo con base en las reglas que yo le defina. Está controlando cosas, está mitigando riesgos, al tener un túnel, como les decía, un túnel tan liviano, está evitando interrupciones a los usuarios. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, todas esas métricas absolutas las mantiene. Entonces mantiene cuál es realmente el valor agregado que está teniendo Secure Access para esa organización. Por ejemplo, aquí está la reducción de tráfico que tuvo. Como tenemos un túnel más pequeño, pues tuvimos mucho menos tráfico, por ejemplo, en celular. ¿Sí? En redes celulares tuvimos un tráfico muchísimo más pequeño que el que normalmente tenemos. ¿Sí? En Internet también hubo una reducción importante. En Wi-Fi también, no tan grande como la de celular, obviamente, porque seguramente una organización que tiene muchos usuarios remotos, la mayor parte de sus comunicaciones se hacen vía celular. Entonces ahí es donde hubo probablemente una mayor reducción de tráfico. Por ejemplo, la cantidad de usuarios que se aseguraron, el promedio de usuarios que estuvieron conectados, los minutos que se salvaron. ¿Por qué se reporta esos minutos? Porque tenemos este túnel que usa tan poquito ancho de banda, que es un túnel tan estable, que porque al operar a nivel de UDP, pues puede ordenar los paquetes todo el tiempo y estar mucho más, tener un control mucho menos exigente en cuanto al uso de los paquetes.
Eso hace que Absolute pueda mantener un túnel muy estable y que, por ejemplo, las aplicaciones no se vean interrumpidas cuando el usuario, por ejemplo, cambia de red, ¿sí? O cuando el usuario simplemente cierra la tapa de su laptop y se va a otro sitio, estaba en el café de la esquina, cerró su laptop, se subió a su carro y siguió trabajando, pues alguien va manejando, por supuesto, pero siguió trabajando en el computador desde una red, ya no desde la red del café de la esquina, sino de una red celular. Ese cambio en cualquier VPN lo que implica es que la red se cae y las aplicaciones que estaba él utilizando se desconectan, se detienen. Él tiene que volver a activar la red, la VPN, ¿sí? Y volver a cargar sus aplicaciones. Esos son minutos que le cuestan a él un poco de tiempo, ¿sí? Absolute Secure Access, ¿qué hace? Absolute Secure Access detecta esa interrupción de la red y no detiene la aplicación. Lo que hace simplemente es hacerle creer a la aplicación que todavía hay red, simplemente que no están llegando requerimientos, la aplicación sigue funcionando, por lo menos durante el timeout de la aplicación, y cuando la persona se conecta de nuevo a la red, ¿qué va a pasar? Absolute Secure Access se va a conectar automáticamente a la red celular, va a activar la VPN sin que el usuario, perdón, el túnel lo va a activar sin que el usuario, sin que el usuario sepa que eso está pasando y la aplicación va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que el usuario va a perder menos tiempo que lo que tiene que perder con una VPN tradicional. Entonces, aquí le está diciendo, en este caso, está diciendo esta persona o esta organización se ahorró este número de minutos por día. ¿Mm? ¿Qué otro componente tiene Absolute en esta parte analítica? Pues el más importante de todos es la posibilidad de detectar de manera inteligente amenazas que hay a la red, ¿sí? Absolute tiene muchísimos detectores de vulnerabilidades y estos detectores de vulnerabilidades básicamente son componentes que lo que hacen es verificar estos comportamientos que están acá. Por ejemplo, que alguien está escaneando puertos dentro de la red, que hay nuevas aplicaciones que no estaban y que están generando tráfico de la red, que puede haber una exfiltración de datos, que hay una denegación de servicio, todo ese tipo de cosas las va a reportar, las va a alertar, ¿sí? Y va a ir aprendiendo del comportamiento de las personas, de lo que los usuarios hacen, para generar adicionalmente nuevas alertas. Por ejemplo, esta de uso anormal de la red en un dispositivo es una típica, o sea, una persona normalmente se conecta a la red A, a la red B, utiliza estas cuatro aplicaciones y ya. Eso es lo que normalmente hace. Y realmente los usuarios son bastante predecibles. Los usuarios normales en una organización, pues normalmente ellos trabajan en sus aplicaciones y ya no hacen mucho más allá de eso. Entonces, poder predecir eso, pues es relativamente fácil, saber que esta persona siempre usa estas cuatro o cinco aplicaciones, siempre, y las usa en este horario específico y desde este sitio específico. Todo eso Absolute lo va detectando. De un momento a otro, esta persona apareció usando otra aplicación que nada que ver desde un sitio muy distinto y está generando un tráfico enorme con esa nueva aplicación. Pues eso es una alerta para que Absolute pues para que la organización tome cartas en el asunto, como diríamos. ¿Mm? Por ejemplo, un dispositivo actuando como servidor. Esto hoy en día ocurre muchísimo más de lo que ustedes creen. ¿Qué están haciendo muchos atacantes? Simplemente utilizan la capacidad de cómputo que tienen las organizaciones. Muchas organizaciones dejan sus equipos prendidos en la noche y si esta persona se roba unas credenciales y puede entrar a esos equipos, pues lo que van a hacer es utilizar esa capacidad de cómputo para colocar software ahí que procese información de ellos, ¿sí? Que estén utilizando información que después se le va a entregar a un usuario que está en otro lado, bien sea información de la misma empresa o inclusive hay casos como el de la minería de Bitcoin o minería de Bitcoin. Entonces, ¿qué va a hacer él? Simplemente está utilizando esa capacidad de cómputo para procesar y generar llaves de Bitcoin que puedan tener algún valor. Esto, pues, mucha gente utiliza servidores contratados por ellos, pero hay personas que no tienen los recursos para hacer eso y empiezan a utilizar equipos zombies que pueden capturar por ahí y lo hacen a través de esto. Y hay herramientas para hacer eso. En el dark web y en este tipo de cosas uno consigue herramientas que permiten, aparte de las credenciales de alguien, entrar a usar ese equipo para lo que uno quiera. O sea, simplemente utilizar la capacidad de cómputo que tiene en el computador para hacer lo que uno quiera sin que el usuario se dé cuenta. Pues el usuario va a percibir que su equipo está lento, pero eso es todo. Entonces salen
este tipo de reportes. Por ejemplo, este tráfico de red sospechoso. Aquí me muestra los sitios y los momentos en los cuales esta persona se conectó a ciertos sitios, las horas del día en las cuales esas cosas ocurrieron, cuáles son las vulnerabilidades por categoría, me muestra esta gráfica. ¿Sí? Me lo muestra por dispositivo, o sea, ya aquí voy a irme a ver cuáles son los dispositivos que tienen este problema y acá me trae el listado de esos dispositivos y me va a dar todos los detalles. Entonces aquí me va a decir, no solamente, por ejemplo, si tengo un tráfico raro, me va a decir no solamente cuál es la cantidad de bytes, cuál es el usuario que lo está generando, sino a dónde están yendo esos datos. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un poco de datos yendo a sitios en China. ¿Sí? O sea, desde mi equipo se está llevando información a un poco de sitios en China. Eso pues seguramente, puede que no, pero seguramente, a no ser que yo tenga negocios con China, seguramente lo que está pasando ahí es que están exfiltrando datos de mis dispositivos. Entonces, eso es una detección que haría Absolute a partir de este tema de analizar de manera inteligente el tráfico de una organización. Este otro también, importante, nuevas aplicaciones detectadas. ¿Sí? La organización tiene 10, 20 aplicaciones, rara vez aparecen nuevas aplicaciones. Si aparece una nueva, pues va a ser una al mes, eso no es tan común que cambien las aplicaciones, pero de un momento a otro empiezan a aparecer nuevas aplicaciones y nuevos hosts a los cuales me estoy conectando. Pues Absolute va a alertar eso, va a decir, mire, aquí hay unas nuevas hosts a los cuales está llegando tráfico, que no son los que usualmente llegaban, y hay nuevas aplicaciones que están mandando tráfico a esos hosts. Puede que sea una cosa normal, que sea legítima, instale una nueva aplicación, esa aplicación se conecta a una nube que está no sé dónde, eso es normal, pero bueno, tengo que detectarlo, es bien importante saberlo. Pero puede que no sea algo, que sea algo completamente normal, puede que sea algo muy peligroso, o sea, puede que sea alguien conectando sus dispositivos a un sitio desde el cual están extrayendo información o desde el cual están explorando mi red a un sitio que no tengo ni idea cuál es. Entonces ahí puedo detectar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces toda esta analítica, pues la que incluye Secure Access. Secure Access, como les comentaba la vez pasada, pues es una herramienta o una solución que viene en tres ediciones, una que se llama Core, una que se llama Edge y una que se llama Enterprise. La Core se puede colocar o se puede instalar on-premise. ¿Sí? Obviamente la instalación on-premise de esta solución pues implica que hay que colocar unos servidores. Esos servidores deben tener fault tolerance, tienen algún esquema de fault tolerance o de tolerancia a fallas y algún esquema de redundancia, pues, lo que pues garantice que esos servidores siempre van a estar, la operación de esa solución siempre va a estar activa. ¿Sí? Pero pues digamos que ese licenciamiento tiene lo básico de ZTNA, es decir, todo el tema del perímetro definido por software que vimos, todo eso va a estar ahí en esa solución core. Luego viene una solución Edge que ya tiene toda la parte analítica que vimos y me tiene el componente CASB, o sea, el CASB para conectarme a los sitios en la nube y controlar todo lo que yo haga en la nube. Y finalmente tenemos el componente Enterprise, ya el Edge ya corre en la nube, ese ya no puede correr Enterprise, corre en la nube. Nosotros tenemos una nube, le asignamos una nube específica a cada cliente en nuestro proveedor de nube, para este caso es Azure. Le asignamos un área específica a ese cliente y desde ahí él va a manejar todo su tráfico utilizando esta solución Edge. Y luego viene la solución Enterprise que, además de todo lo que vimos, tiene la parte de Secure Web Gateway, es decir, la parte que me va a garantizar que la navegación mía se hace de manera remota y segura. ¿Sí? Se hace siempre de manera segura. Adicionalmente, esta parte tiene un escaneo avanzado de amenazas, es decir, me va a permitir mirar las amenazas que hay en la navegación, o sea, hacer un antivirus a toda la navegación que llegue por Internet, obviamente de las páginas que yo defina. Yo no le tengo que hacer antivirus a todo, pero sí puedo hacerle antivirus a las páginas que yo considere que son riesgosas. Puedo crear ese tipo de reglas y eso lo puedo hacer ya en el nivel Enterprise. Entonces son las tres ediciones que tenemos de Secure Access. Eh, Se nos fue el tiempo, me he dado cuenta, pero bueno, no sé si hay alguna inquietud ahí, David. Sí, señor. Sí, se nos fue un poquito el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de responder aquí rapidito las que vienen. Nos preguntan por aquí cómo se protegen los datos sensibles que se transmiten mediante ZTNA.
ese es el componente DLP, o sea, el ZTNA solo no protege los datos sensibles. Él lo que va a proteger es los sitios a los cuales me conecto, voy a permitir a qué aplicaciones entro, en qué momento del día, ese tipo de cosas las voy a poder hacer con la parte de ZTNA. Como les decía, es un perímetro definido por software. ¿Sí? Lo que me va a permitir a mí proteger los datos sensibles de la organización es lo que llamamos el DLP, ¿sí? Las reglas de DLP. Absolute tiene reglas de DLP que lo que me van a permitir es evitar que yo entregue información sensible a través de Internet, a través de la red. Entonces, él va a estar monitoreando el tráfico que yo estoy generando, que cada usuario está generando, y en ese tráfico, pues va a detectar cuando algo que no cumple con los patrones de lo que yo considero información sensible está saliendo por ahí y va a alertar. Perfecto. Me dicen por acá qué dispositivos y sistemas operativos son compatibles. Bueno, Secure Access, el cliente corre en Windows 10 u 11. Que recuerden que Windows 10 ya no tiene soporte de parte de Microsoft, pero corre ahí todavía. Corre en Mac OS, corre en iOS y corre en Android. Muy bien. ¿Cómo esto se integra con soluciones como antivirus, firewall o SIEM? Bueno, o sea, el antivirus, pues el antivirus local, el antimalware, pues es una solución que es completamente independiente de eso. El antimalware opera generalmente de manera local. Lo que él va a hacer es verificar que no haya amenazas dentro del dispositivo. ¿Sí? Algunos monitorean algo de la red, monitorean el tráfico que entra o que sale, pero pues ahí pues simplemente no hay ninguna contradicción, digamos, se integra completamente. Para los temas de SIEM, Absolute Secure Access tiene conectores que permiten todas estas alertas que vimos, toda esta información que Absolute recolecta de eventos que ocurren en la red, los puede llevar a un SIEM para que del SOC que tenga la organización analice eso y lo correlacione pues con el resto de la información que tiene y pueda generar sus alertas respectivas. O sea, Absolute Secure Access y Secure Endpoint también se pueden integrar con herramientas SIEM sin problema. Buenísimo. ¿Puedes repetir, por favor, qué tipo de licenciamiento tiene y qué costos? Con los costos sí los tienen que validar con el área comercial nuestra. Licenciamientos tenemos estos tres. ¿Sí? El core, que como les decía, es el licenciamiento que sirve para correr on-premise. Aquí el cliente tiene que entregar obviamente servidores para instalar esta solución, ¿sí? En el core. Pero pues es una solución limitada, o sea, solamente tiene la parte de ZTNA. Luego viene la versión Edge, que ya tiene la parte de ZTNA más la parte analítica, ¿sí? Más la parte de CASB, es decir, las reglas para conectarme a la nube. Y luego viene la versión Enterprise, que ya es la más completa, que además de toda la parte de CASB y toda la parte de ZTNA, incluye la parte de Secure Web Gateway y pues la parte de DLP. Eso viene incluido en la versión Enterprise. Buenísimo. Nos dicen por acá cómo podemos hacer una demo de la solución. Bueno, como siempre les menciono, contáctenos sin ningún tipo de restricción ahí a los correos que están en pantalla o directamente a los correos de donde les llega las invitaciones, el post-evento de este webinar. Ahí nos pueden escribir lo que necesiten. Y bueno, en honor al tiempo vamos cerrando. De nuevo, Juan Carlos, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos entregas en cada evento. Muchísimas gracias a todos por estar tan participativos como siempre. Ya este es el último evento de este tipo, precisamente que hacemos este año, por lo cual yo me despido aquí deseándoles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, pero nos vemos en el próximo evento que vamos a tener el próximo martes a las 2 de la tarde, hora Colombia en LinkedIn Live. ¿Sí? Vayan de una vez a nuestras redes sociales en LinkedIn, busquen nuestro evento, ahí le dan solamente al botoncito que van a asistir y LinkedIn les avisa y les hace recordatorio, igualmente los pueden guardar en sus calendarios, pero va a estar buenísimo. ¿Y de qué va a tratar este evento? Bueno, precisamente ahora estamos haciendo una serie de eventos mensuales todos los meses, donde estamos hablando de las últimas vulnerabilidades que se liberan en el Patch Tuesday. Patch Tuesday es un informe que recopila Microsoft, donde informa de las vulnerabilidades que se encontraron
mes a mes. Entonces, ahí vamos a estar hablando de esas vulnerabilidades, de cómo las resolvemos con Absolute y los esperamos por allá. Muchísimas gracias de nuevo a todos y Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Vale, David, pues muchas gracias. Igual que David, pues a todos les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026, un feliz año 2026. Eh, el, sobre este tema de Secure Access y Secure Endpoint, pues no vamos a estar hablando ya mucho más, pero sí vamos a estar hablando de vulnerabilidades, como dijo David, el próximo martes, el Patch Tuesday, que como ustedes saben es el evento que Microsoft hace el segundo martes de cada mes, en el cual se muestran todas las vulnerabilidades y parches que han detectado o que han generado en el último mes. Ellos lo hacen una vez por mes y cada vez son más, o sea, cada vez son más vulnerabilidades. El último fueron alrededor de 60. Eso pues siempre está incrementando. Entonces es muy importante entender qué son esas vulnerabilidades, cómo nos pegan, qué tenemos que hacer para llevarlas a nuestros dispositivos lo antes posible, sobre todo las que son críticas para la operación, porque esas son vulnerabilidades que representan un alto riesgo. Los invito pues a que participen siguiendo las indicaciones que nos dio David. A los que no puedan, pues feliz año y feliz Navidad en lo que queda del año. Que estén muy bien, que disfruten Muy mucho bien. las fiestas. Hasta luego. Feliz día a todos. Chao, chao.